El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos en Cristo, el Salmo 84, versículo 4 expresa: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tal cual está escrito, ustedes son dichosos porque están adorando y alabando a Dios y anhelando bendiciones espirituales más que las diversiones que ofrece el mundo. Y para que reciban todas las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ustedes, voy a compartir esta breve serie titulada Los verdaderos adoradores. Hermanos, nuestro culto de adoración es un servicio para alabar a Dios y honrar su nombre. Es el momento en el que lo exaltamos con amor y gratitud. Durante el culto nos encontramos con el Todopoderoso Dios y tenemos comunión con Él. Y en ese momento, Dios en su amor nos bendice material y espiritualmente. Dios observa cada culto que se celebra en todo el mundo. ¿O acaso no cree que Dios contempla cada culto en cada iglesia a ver cuál es la que lo adora en espíritu y en verdad? Hermanos, nosotros debemos esforzarnos para ser la número 1, la que mejor adore a Dios en espíritu y en verdad. Debemos ofrecerle a Dios el mejor culto de adoración. Todo lo que hagamos y ofrezcamos a Dios siempre debe ser lo mejor. Especialmente como hijos de Dios, deben guardar santo el día del Señor, y lo medular al consagrar ese día es celebrar en forma correcta el culto de adoración. Deberá dedicar santo todo el día domingo para el Señor, para que Dios lo proteja durante la semana. Asimismo, hay otros servicios en la iglesia, como el culto de mitad de semana de los días miércoles, las vigilias de los viernes, el culto en los grupos de célula, la oración de la mañana, el culto de adoración en familia, etc. Estas son oportunidades en las que podrá agradar a Dios y así Él le concederá las peticiones de su corazón. Abraham entendió perfectamente la importancia de la adoración a Dios y levantó altares en todo lugar en donde ofrecía sacrificios a Dios. En esa época, los cultos de adoración eran diferentes a los de hoy en día. Actualmente se viene a la iglesia. Uno prepara su corazón y también su aspecto físico o vestimenta y celebramos el culto de adoración. Sin embargo, en aquellos días se debía levantar un altar, preparar el holocausto, sea el cordero, el buey o lo que fuere. No era fácil, debían hacerlo con todo su corazón, toda su mente, su alma y sus fuerzas, y lo debían hacer con tiempo. Salomón agradó a Dios ofreciéndole 1000 holocaustos y recibió sabiduría y ciencia sin precedentes, al igual que riqueza, fama y vida. No obstante, para que Dios le conceda lo que le otorgó a Salomón y además lo bendiga, deberá ofrecer un culto de adoración espiritual. Hay quienes sufren percances y accidentes a pesar que afirman que guardan el día del Señor. Si eso le ha sucedido, le pido que examine si en realidad ha consagrado santo todo el día domingo al Señor, es decir, si ha ofrecido en verdad un culto de adoración espiritual. Un verdadero culto de adoración a Dios no solo significa venir el domingo a la iglesia. Dios lo bendecirá únicamente si lo adora en espíritu. En Génesis leemos que Caín y Abel cada uno ofreció un sacrificio a Dios y Dios solo aceptó el sacrificio de Abel. Caín no presentó el sacrificio de la forma que Dios deseaba. Lo hizo a su manera y eso no fue aroma aceptable para Dios. Levítico capítulo 10 versículo 1 y 2 narra el episodio en el que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron consumidos por fuego por haber ofrecido y quemado incienso que Dios no había ordenado. Dice el pasaje que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Repito, habían quemado incienso que Dios no les había ordenado. Esto es, ofrecieron un sacrificio de acuerdo a su criterio y conveniencia. El rey Saúl también dedicó un sacrificio inapropiado porque se irrogó un privilegio que solo lo tenían los sacerdotes y por eso Dios lo abandonó. Ambos, es decir, Caín y Saúl, creyeron que estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Sin embargo, en sus corazones no tenían ese temor santo y reverente ni amor a Dios. Un sacrificio de adoración a Dios debe hacerse de todo corazón, de la forma que agrada a Dios, y no de la manera como usted cree ni como más le conviene. En el libro de Levítico se especifican las normas para ofrecer holocaustos o sacrificios aceptables para Dios. El Nuevo Testamento también nos explica la forma en la que se debe adorar a Dios. Hoy en día, cuando se celebra el culto de adoración, Dios lo bendecirá solo si comprende lo que es la verdadera adoración espiritual y si lo adora de esa manera, es decir, en el Espíritu. Espero que a través de este mensaje examine si durante el culto está adorando a Dios en espíritu. Hermanos, el primer hombre, Adán, tenía una íntima y fluida comunicación con Dios. Sin embargo, luego de pecar, esa comunión se interrumpió. No obstante, Dios ya había preparado una vía de salvación para Adán y sus descendientes, y lo hizo para restablecer otra vez esa comunión perdida con el ser humano. Esa vía de comunión en el Antiguo Testamento era a través de los sacrificios. Especialmente durante el éxodo de Egipto, Dios, a través de Moisés, dio a su pueblo formas específicas para ofrecer sacrificios. Así, en el libro de Levítico, Dios les detalló diversas clases de ofrendas, incluyendo la ofrenda quemada, la de grano, ofrendas de paz, por expiación del pecado y sacrificio por la culpa, entre otras. Lo que debe recordar de todos esos diferentes tipos de ofrendas establecidos en el Antiguo Testamento es que se debía de ofrecer un sacrificio que incluyera el derramamiento de sangre. Claro, las ofrendas de harina o de grano no eran sacrificio de sangre, tan solo eran granos. Esta es una de las excepciones en cuanto a las ofrendas y se las ofrecían como acción de gracias o agradecimiento a Dios. Los sacrificios referidos al perdón de pecados debían ser con derramamiento de sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11 explica: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjese que dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. De ahí que la sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo es única y preciosa, y es la que nos redime de todo pecado. Ahora bien, ¿por qué es única y preciosa? Es única porque no está contaminada con el pecado original ni por ningún pecado personal. Solo la sangre del Señor es intachable, impoluta y limpia. Únicamente la sangre del Señor Jesucristo nos redime de todo pecado. Para que el ser humano, ya pecador, volviera a tener esa comunión con Dios, primero debía ser perdonado de sus pecados. Como la paga del pecado es muerte, a fin de recibir ese perdón, debía ser redimido de la pena de muerte y así tener vida. Para lograr eso, se debía ofrecer en sacrificio una vida en lugar de la vida del pecador. Es decir, debían dar un animal para ofrecer su sangre, que es la fuente de vida, por la vida del pecador. Sin embargo, los sacrificios de ganado, corderos y palomas solo daban momentáneamente el perdón del pecado. Para que el hombre fuera completamente perdonado debía darse la vida de otro ser humano, pero no de cualquier ser humano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 señala, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice el pasaje que la muerte entró por un hombre. A ver, ¿por quién entró la muerte? Fue por Adán. Sí. Prosigue la cita. Y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por esa razón, el unigénito Hijo de Dios vino a esta tierra en carne. Y vino para redimirnos de todo pecado al derramar su sangre por usted y por mí. Tal como está escrito, el inocente y puro Señor Jesús fue el sacrificio expiatorio para salvar a los pecadores.
vino a esta tierra en cuerpo humano y murió en la cruz al derramar su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12 menciona: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, a través de la sangre del Señor Jesús, de una vez y para siempre, logró la eterna redención para todos. Los que creen en este hecho son perdonados de los pecados que cometieron en el pasado, en el presente y en el futuro. Esto no significa una licencia para seguir pecando. Ahora bien, eso no quiere decir que el significado espiritual de los sacrificios en el Antiguo Testamento han sido abolidos o anulados. Los sacrificios en el Antiguo Testamento son la sombra del sacrificio máximo que iba a ser el Señor Jesús. Y a partir del Nuevo Testamento, los ritos o liturgias externas del Antiguo Testamento han cambiado en lo que ahora llamamos el culto de adoración en la iglesia. Ahora ya no se ofrecen sacrificios de animales. Más bien, venimos a la iglesia el día domingo al culto de adoración. El significado espiritual contenido en los sacrificios mencionados en el libro de Levítico aún se aplican de la misma manera en los cultos de adoración de hoy en día. El orden del culto, el tiempo de los diezmos y ofrendas, la oración por las ofrendas y los diversos tipos de ofrendas están relacionados con los ritos y formalidades asociados a los sacrificios en el Antiguo Testamento. En este momento resultaría difícil explicar todo eso en detalle, así que les pido consulten la serie de prédicas del libro de Levítico que ya hemos compartido. Hermanos, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 explica: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, Dios es espíritu, no carne. Por eso debemos de adorarle en espíritu. Esto es, debemos ofrecerle un sacrificio de sangre, es decir, un sacrificio espiritual. De ahí que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios aceptaba los sacrificios, no olía el humo que salía del animal sacrificado, más bien percibía el aroma del corazón de quien lo había ofrecido. Dios percibía esa fragancia. Cuando Noé le ofreció sacrificio a Dios, él lo percibió, es decir, Dios sentía el aroma y la sinceridad del corazón de quien ofrecía el holocausto, veía el amor y la reverencia de quien lo presentaba y aceptaba la devoción de su corazón. Es lo mismo hoy en día. Hermano, si en verdad adora a Dios en espíritu y en verdad y le da gracias, Él lo bendecirá 30, 60 y 100 veces más. Si adora a Dios tal cual lo dice la Biblia, lo que la palabra de Dios le promete, de seguro se cumplirá. Es lo mismo con los cultos de adoración durante el tiempo del Nuevo Testamento. Dios acepta el aroma del corazón quebrantado y humilde que se prepara para venir al culto a adorarlo, del anhelo que siente por escuchar su palabra y del amor con el que lo alaba. Si en verdad anhela venir al culto en la iglesia, lo deberá mostrar en sus acciones. Por ejemplo, desde que era nuevo creyente, siempre me he aseado antes de venir al culto el día domingo. Me he puesto ropa limpia, desde los calcetines, ropa interior y el mejor traje o terno. Con esto no quiero decir que se debe comprar ropa nueva cada domingo, ni que debe ponerse joyas ostentosas. Estoy hablando de la actitud de su corazón cuando viene el domingo ante Dios. Siempre me he preparado con la debida anticipación a fin de no llegar tarde al culto. A pesar que el pastor que predicara fuese joven, yo prestaba atención al mensaje con reverencia y respeto. Lo hacía como si estuviera ante Dios y al cantar las alabanzas lo hacía de todo corazón. Asimismo, alistaba el diezmo y la ofrenda que tenía para Dios. Nunca vine al culto con las manos vacías y los billetes que ponía siempre eran los mejores, los más nuevos y limpios. Hace tiempo
No era fácil en Corea conseguir billetes nuevos. Cuando no lo podía hacer, escogía los mejores billetes que tenía y los planchaba. Siempre separaba el dinero del diezmo y de las ofrendas de mis gastos personales. Nunca usé ese dinero de Dios, ni siquiera en casos de emergencia. Separaba lo que iba a dar a Dios y jamás lo usaba para otros propósitos. Como ya lo había apartado para Dios, ya era de Dios. Desde que aprendí esto, jamás he dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Con esto, no quiero decir que siempre debe dar una gran suma de dinero como ofrenda a Dios. De lo que estoy hablando y deseo subrayar es la actitud del corazón que debe tener. Lo que Dios anhela es su corazón. Si realmente tiene ese temor reverente a Dios, lo adorará con todo su ser, es decir, con su comportamiento, actitud, tiempo, vestimenta y asimismo con sus ofrendas. Usted no viene al culto del domingo por casualidad o porque no tiene algo mejor que hacer. La adoración y culto que Dios acepta es cuando le ofrece el aroma de su corazón. Sin embargo, hay algunos que cuando vienen al culto no agradan a Dios, más bien levantan un muro de pecado que los separa de Él. Deberían derribar ese muro, no obstante, lo único que hacen es agrandarlo. Por ejemplo, si viene el domingo al culto y discute o se enoja con alguien, dice cosas indebidas o hace algún tipo de negocio, vende o compra algo, ¿cree usted que eso agradará a Dios? Por otra parte, quedarse dormido, cabecear adormilado o bostezar de manera estentoria, conversar, mascar chicle o comer durante el culto es algo más que vergonzoso. Es una falta total de respeto para Dios, para el pastor y para los demás hermanos. Igualmente, es de mala educación salir antes que finalice el servicio con la bendición del pastor. Hay quienes llegan al servicio apurados, corriendo, justo a tiempo. Hermano, si usted tiene una reunión con alguna autoridad o con alguien importante, lo más probable es que vaya bien vestido y se comporte de forma adecuada y educada. Si le lleva algún obsequio, deberá haberlo preparado de antemano, bien envuelto y presentable. Ahora bien, Dios es el creador de todas las cosas en el universo y debe ser honrado y alabado por toda criatura. Pregunto entonces, ¿qué clase de actitud deberá tener cuando viene a adorar a Dios? Creo que ahora ya todos lo sabrán. Sabrán cómo comportarse, la actitud y apariencia que deberán guardar cuando se viene al culto a adorar a Dios. Les comento algo. Desde que se fundó esta iglesia, jamás he dejado de cumplir una promesa. Si me comprometí a estar en un lugar a una determinada hora, antes de la hora ya estaba en el lugar. Nunca he llegado tarde a un compromiso, siempre he llegado adelantado. Si llegaba 20 minutos antes de la hora, estacionaba mi auto cerca y esperaba 10 minutos para apersonarme al lugar de la cita. Jamás arguí un pretexto como el tráfico vehicular o que había habido un accidente en el trayecto. Es lo mismo cuando doy mi palabra a algún hermano. No tomen esto a la ligera. No saben ustedes la bendición que significa cumplir siempre con la palabra empeñada. Únicamente cuando es confiable para otros, también podrá ser confiable para Dios. Hermano, la credibilidad no se puede comprar. Solo si es fiel en lo poco, podrá hacerlo en lo mucho. Y así Dios lo honrará. Sin importar lo que usted prometa, ni con quién lo haya hecho, sea un niño o un adulto, si cumple con su palabra, su corazón se ensanchará y llegará a ser un gran vaso de honra para Dios. Hermano, adorar a Dios en espíritu no solo se trata de venir al culto en la iglesia. Hay un significado espiritual mucho más profundo y extenso. Su vida diaria, esto es, su estilo de vida, deberá ser una adoración constante a Dios. Sí, toda su vida deberá ser una adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 menciona: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Un sacrificio vivo y santo es grato para Dios. Si dedica toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, Dios estará complacido. Finaliza el pasaje, que es vuestro culto racional, es decir, que es la verdadera forma de adorarlo. Así debemos de adorar a Dios. Ahora bien, ¿qué es un sacrificio vivo, santo y agradable? Es ofrecer a Dios un culto de adoración espiritual. Tal como menciona el versículo, si dedica toda su vida a servirle a Dios y hace todo lo que a Él le agrada, estará ofreciéndole un perfecto culto espiritual de adoración. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya.
y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.